Vamos a continuar, hermano. Estamos en Mateo 16, vamos a terminar los últimos versículos de este capítulo y vamos a continuar en nuestro estudio bíblico, nuestra exposición, y vamos a leer el versículo 24 del capítulo 16. Nos quedan 5 versículos del capítulo 16. ¿Ya está ahí, hermano? Amén. Padre, te damos gracias porque aceptas la alabanza, la adoración, el reconocimiento de tu pueblo, que es por tu misericordia, Señor, y solo por tu maravillosa y extendida misericordia es que permanecemos y podemos perseverar en esa pasión, en ese amor, en ese deseo de adorarte, de servirte. Te suplico que aumentes más y más, Señor, tu presencia en medio nuestro, que es verdad que sí tenemos que pedirte a ti, Señor, reconociendo quién tú eres y quiénes somos nosotros, reconociendo nuestra enorme necesidad de ti, Señor. Entendemos, comprendemos que es verdad que no solo nos alimentamos del alimento sólido, sino de esa palabra, de esa presencia, Señor, que se hace rema, que te muestras, que nos iluminas, Señor, que tu gloria, que tu rostro resplandece sobre nosotros. Haz resplandecer tu rostro sobre este templo, Señor, sobre esta casa. Te lo suplicamos, Jesús. Te suplicamos, envía a tu Espíritu Santo, avívanos, y en tus manos, Señor, encomendamos este tiempo. Alúmbranos y todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Vamos a leer Mateo 16, capítulo 24. Continúa la narrativa. Dice el Señor, dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hasta ahí vamos a lo que hemos leído. Vamos entonces a empalmarnos con todo lo que hemos estado estudiando. En este capítulo es donde hemos visto la confesión de Pedro por el Espíritu Santo y cómo el Señor hace ese anuncio glorioso: yo edificaré mi iglesia. Vemos y estudiamos el poder y la autoridad que el Señor va a delegar y ha delegado en su iglesia, y eso es lo que nosotros debemos no tenerlo como cosa ligera, hermanos, sino como algo muy importante, porque así como el Señor nos dio autoridad, pero también nos delegó responsabilidad, y Él dice que para ser parte de su iglesia, ¿sí?, porque muchos pueden entrar y ser parte de diversas iglesias y confesiones de fe, pero aquí lo que nos interesa es lo que el Señor Jesucristo dice: yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es el primer requisito? Tiene uno que dejar de ser una piedra muerta para ser una piedra viva, dice, por la confesión del apóstol Pedro. Y sabemos que no solo se lo dijo a Pedro, que sí sabemos del estudio pasado que Pedro fue la primera piedra viva. Y de allí vendrían las generaciones. Pero ¿quién es el único que puede dar vida a los muertos? Es esa operación que cambia nuestro corazón de piedra por uno que lata. ¿Qué otra cosa dice el Señor que se iba
a necesitar para ser miembro de su iglesia, ¿sí? ¿Sí se recuerda? Porque Él dice que a los que Él va a llamar, a esto los va a edificar como piedras vivas y seremos su cuerpo, hermanos. Entonces es hermoso porque Él dice que así funcionaremos y vamos a ver todavía hasta el capítulo 18, porque Él le dice a Pedro que a Él le daría las llaves y todo lo que atare en la tierra sería también atado en los cielos, y hay mucho que seguir aprendiendo en esta cuestión. ¿Y qué otra cosa les dice que se necesita para ser miembro de la iglesia de Cristo? Dile que está a su lado, morirse. ¿Sí o no lo leímos? Si alguno quiere pertenecer a esta iglesia, permíteme decirlo así, Jesucristo, tienes que nacer de nuevo. Pero vea que Él dice que tienes que tomar tu cruz, y la cruz es tipo de sufrimiento. Somos llamados a sufrir, hermano. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Usted ha intentado servirle al Señor, entregarse al Señor, y se levanta Satanás con todas sus huestes y pone una y otra cosa para hacer tropiezo para nuestra decisión. Así que el Señor dice: yo edificaré mi iglesia, tendremos muchas bendiciones, pero también mucha ¿qué? Responsabilidad. ¿Y cuánto cuesta, hermano? Dile que está a su lado, te va a costar todo. ¿Cuánto cuesta pertenecer a la iglesia de Cristo? No a la iglesia de Cristo aquí en Jiquilpan 15, no, hermano, aquí es gratis. No, estamos hablando de la iglesia universal del Señor Jesucristo, la iglesia viva y poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto cuesta, hermano? Todo. Todo es lo que Él viene hablando. Porque el grano de trigo, dice, si no cae a tierra y muere, o sea, puedes caer a tierra, pero si no mueres, el grano de trigo está ahí en la bodega y no se siembra, no puede traer fruto. Entonces esta es una de las cosas en esas paradojas del Señor, en esas parábolas del Señor, que está hablando de la siembra, que como es su iglesia, es un grano, como un grano de mostaza, pero mire, a través de estos más de 2000 años, el mundo entero sabe quién es Yahvé, quién es su Hijo y quién es el Espíritu Santo. La mayoría ya ha escuchado. Nadie, muy poca gente ya tiene el pretexto de decir: es que yo no he escuchado. No, por todos lados ha salido su voz. Así que Él dice que sí dará grande bendición. Amado, sí es hermoso ser miembro de la iglesia viva del Señor Jesucristo. No hay nada más hermoso. Es el milagro más grande que puede existir. Luego lo vamos a ir desarrollando para poder entenderlo. Así que el Señor pregunta: ¿alguno quiere ser miembro, ser parte de la iglesia? Si le preguntara hoy el Señor a usted: ¿quieres ser miembro, quieres ser parte de mi cuerpo, de mi iglesia? Usted le volverá a decir al Señor: sí, Señor, te seguiré a donde tú me llames, a donde tú me digas, porque eso es una decisión que continua, hermano. Hoy tenemos que tomar la fuerza, por eso necesitamos el dínamos del Señor. Dice que y vendrá la promesa, le dijo a la iglesia cuando comenzó en Jerusalén: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice, y recibiréis ¿qué? Poder. Y ahí habla de dínamos, de donde viene nuestra palabra dinamita. Pero esa palabra dínamos tiene dos connotaciones. Dinamita, de la que hace pum y ya, pero es un poder, pum. Pero ¿qué se necesita más? ¿Ese poder o el dínamo? ¿Sí sabe lo que es un dínamo? ¿Alguien vio una bicicleta de joven, de niño? Y tenían unas bobinas que al rodar la llanta hacía girar una punta, parte de una bobina, y cada vez que le pedaleabas alimentaba un faro. Así que ¿qué necesitamos? ¿Un poder así que sacuda los cimientos o el dínamo? No, necesitamos una fuerza constante, hermano.
Hoy necesitamos volver a pedirle al Señor: dame fuerza, Señor, alumbra mi camino, ensancha mi mente, ensancha mi corazón, Señor, hazme un siervo para tu gloria, aleluya. Entonces, ¿qué recibimos cuando somos iglesia de Cristo? Porque dice, ok, voy a ser parte de una iglesia, pero ¿qué beneficio recibo? Serás mi cuerpo, dice el Señor. Yo te sustentaré, clama a mí y yo te responderé, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces necesitamos entender qué significa ser iglesia del Señor. Tenemos grandes beneficios, milagros, hermano. ¿Cuántos creen en los milagros? Decía por ahí un predicador del primer siglo, y les venía a predicar, creo era de Hipona. Les llegó a predicar y en su prédica les dije, les voy a hablar de 2 milagros, dice, de los milagros de Dios, dice, hay milagros grandes y milagros pequeños, dice, y que se quedó la iglesia, ¿cómo? Sí, dice, ¿cuáles son los milagros pequeños? Lo que hemos visto, que multiplicó peces y panes, calmó tormentas, sanó a los enfermos, reprendió demonios. Y dice, ¿cómo? ¿Y esos son los milagros pequeños? Sí. Y le preguntan, ¿y cuál es el milagro más grande? Dice, lo que Dios hizo en mí. Le dice, creo es Agustín de Hipona, un sacerdote de los primeros siglos. Dice, ¿cómo? Sí. Porque ¿quién es testigo de la multiplicación de los peces y los panes? Hay un testigo vivo aquí que pueda decir, acuérdense esa palabra, testigo, que pueda dar testimonio que lo multiplicó. ¿Tú lo viste? No. Entonces, ¿qué necesita la iglesia actual? Testimonios vivos. ¿De qué? Porque el mundo le pide a Dios, ¿qué le pidieron a Cristo? Señales. Muéstranos. ¿Sí o no lo tentaron? ¿Sí o no Satanás lo tentó, pero con qué propósito? Es decir, si eres de la naturaleza divina, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces nosotros, ¿cómo podemos mostrar los prodigios y señales y el grande milagro y que puedas decir, hermano, por eso es necesario que la iglesia predique el evangelio? Y otra vez va a volver a hablar que estaba perdido, que estaba... No, ya no hables de eso, hermano. ¿Cómo le vas a mostrar a la gente? ¿Sabe por qué no hay poder en la iglesia? Porque ya todos se avergüenzan de dar su testimonio de dónde Cristo lo sacó. Amado, ¿se necesitó poder o no para salir de la vida en la que estábamos? Porque tú vas a predicar que multiplicó los peces y los panes, pero tú lo viste. Dichosos los bienaventurados los que sin ver creyeron. Es que lo estoy llevando a ese punto. Para pedirte ¿qué, hermano? Que le muestres al mundo perdido que Él sigue haciendo milagros, prodigios y señales, que Él es el poderoso, aleluya, y muéstrate y diles qué es lo que eras y cómo el Señor rompió tus cadenas, te dio vida y tú ahora vives para su gloria. Tú eres el milagro grande de Dios. No, me voy a ir a predicar a otro lado. Aquí están dormidos. Hermano, es lo que necesitamos como iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia necesita, hermano? Sí, decirle, mira las señales y maravillas que Dios hizo y dejó testigos de eso. Pero la iglesia sigue y yo te pregunté lo que el Señor te dijo. Tú quieres ser miembro, parte de mi cuerpo. Quieres, porque Él dice, y Él le dijo a quiénes. ¿Sí está ahí? No, el 24. No, les dice, entonces Jesús dijo ¿a quién? A sus discípulos, ¿se da cuenta? No le dijo a todos, como dice Lucas 9:23, y dijo a todos. No, aquí Mateo nos especifica ¿qué? Y Jesús dijo a sus... ¿Cuántos discípulos hay aquí? Pues el Señor te vuelve a llamar. Porque recuerde que en Romanos vimos, dice Pablo, el llamado a ser apóstol. ¿Cuándo fue llamado? Cuando el Señor lo alcanza. Pero ya habían pasado casi 60 años y él seguía diciendo que él había sido llamado. ¿Qué entendemos aquí? Es un continuo, es un aoristo. Es que nosotros luego dice, y ustedes llamados a ser de Jesucristo.
y llamados a ser santos. ¿Cada cuánto tenemos el llamado a ser santos? Cuando abres tus ojitos en la mañana, ahí dice un letrero grande, llamados a ser de Jesucristo. Y volteas a la otra y dice, llamados a ser santos. ¿Cuándo? Hoy. ¿Sí? Él está llamando ¿cuándo? Hoy. Y Él te dice cada día, porque eres su discípulo, tú lo estás siguiendo. Y Él les dice en este momento, si alguno quiere, mira qué tremendo, ¿no? El Señor obliga a alguien, ¿se da usted cuenta que el Señor no obliga a nadie? El Señor con cuerdas de amor te convence y te desafía y te dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué necesita? ¿Qué es negarse a sí mismo, hermano? El placer de nuestra carne, mis anhelos, mis sueños, mis planes, mis metas, todo lo tengo por basura. Todo lo dejo atrás con tal de ¿qué? De alcanzar el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y cada cuanto tenemos que estar abandonando nuestros deseos, nuestros planes, nuestra carne. Vea qué desafío, porque uno dice, sí, Él va a edificar su iglesia y qué bonito es ser la iglesia del Señor Jesucristo, pero ¿cuántos dicen te va a costar todo? ¿O no cuesta todo, hermano? Te va demandando porque eres llamado a ser de Jesucristo, eres llamado a ser de Jesucristo y Él te tiene atado, hermano. Él le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y Pedro a veces se regresaba a pescar y el Señor lo iba a buscar y ¿qué? Te dije que yo te voy a hacer pescador de hombres, pero él quería seguir en su oficio de pescador, de peces. Así que el Señor dice, en esa confesión de Pedro es como comienzo con los discípulos, ¿sí? Y luego les dice que la iglesia, ¿qué tiene, hermano? La iglesia tiene autoridad y lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Aprueba o desaprueba? Eso es el poder para atar y desatar. Es que estar de acuerdo. Cuando algo se está haciendo en la iglesia tiene que aprobar que eso es lo correcto. Y cuando algo se vaya o se haga mal, la iglesia tiene que juntarse y ejercer autoridad y decir, eso no lo vamos a permitir. ¿Sí se da cuenta? Ese es el poder delegado de Dios que tiene la iglesia. La disciplina, hermano. Si alguien insiste, dice, vamos a checar un poco hoy, dice, en sembrar la división, dice, deséchale, el tal se ha corrompido. O sea, se tiene que aplicar, porque lo dice, no es que la iglesia es amor y amor sobre amor y sobre amor. No, es también disciplina, hermano. Es también mano firme. Entonces el Señor está diciendo, pero ¿qué es lo más grande que tenemos en ser miembros de la iglesia de Cristo? El perdón de nuestros pecados y vida eterna. Y Él dice, hermano, que nosotros, bueno, los que acepten el llamado, los que Él llamó, dice, veremos su rostro, veremos su gloria. Mire usted, siga leyendo. Dice pues a sus discípulos, recuerde, estamos en el mismo capítulo 16, viene la narrativa, ¿sí? Todo, desde que le pidieron las señales, Él reprende con su doctrina a los escribas y saduceos y cómo ellos ya abiertamente, recuerde que aquí ya está el Señor en el año del avivamiento de sus etapas ministeriales. Es el año donde ya las multitudes, donde Él se da a conocer, pero también es el año del quiebre. ¿Se acuerda que hemos estado hablando? Donde ya la guerra se declaró, donde ya las confederaciones, imagínense qué es lo que vimos, escribas y saduceos se unieron siendo antagónicos los dos, pero ellos se unieron porque vieron en peligro su potestad, su negocio. Porque el Señor llega y mire la figura, ¿no? Como cuando sacudes el árbol y empiezan a caer los frutos podridos, hermano.
¿Y qué habrán pensado los fariseos y los saduceos y todos los feos? Si este hombre sigue sacudiendo el árbol, no va a quedar ni uno en pie. Y se fueron contra él. De allí, él les declara que él iba a edificar su iglesia, les habla de toda la autoridad, luego anuncia su muerte, pero seguimos ya en Mateo versículo 24. Dice: y sígame, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cada cuánto, hermano? ¿Cada cuánto tenemos esa lucha con nuestra carne? Pero somos llamados a ser de Jesucristo. Él nos llamó y somos llamados a ser santos. ¿Cuántas veces tienes tu lucha con la santidad? Todos los días. Y todos los días debo de acordarme ¿qué? Tomar mi cruz. ¿Qué significa qué? Crucificar al viejo hombre, hermano. Hacer morir las obras de la carne. Mire qué es esto. ¿Cómo se hacen morir las obras de la carne? No les dé alimento. ¿Y cómo alimenta uno las obras de la carne? No, somos máster, eso podríamos amanecer hoy, pero no alcanza el tiempo, hermano. Dice más: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué entra aquí en estas palabras? Se recuerde que el Señor a veces habla así como en metáfora, y si no está uno vivo en el espíritu, como que dice, como el que quiera salvar su vida. Hermano, todos quieren salvar su vida, ¿sí o no? ¿Cuáles son los negocios más productivos, lucrativos? Medicinas, fórmulas mágicas. Vivirás 120 años, rejuvenecerás y bajarás de peso en una semana con 3 gotitas de estas, pero estas 3 gotitas te valen 50,000 pesos, 5,000. ¿Y sabe qué? Lo compramos. ¿Sí está oyendo? Porque el hombre quiere salvar ¿qué? Su vida natural, su vida temporal, 70, 80, 90 años, 100 años que llegue, hermano. Así que el Señor está hablando de algo importante. Mire, la iglesia de Cristo no es algo que solo tengas así un galardón temporal. No, lo que la Biblia nos dice, amado, y yo sé que no es fácil porque tenemos una mente finita, pero también dice que Él puso eternidad en nuestro corazón. Y algo que nosotros sabemos, hermanos, que esto no termina después de la muerte. ¿Cuántos creen eso? O sea, por eso estamos aquí. ¿Por qué nos guardamos, nos cuidamos, hermano? Porque sabemos que hay una eternidad. Porque sabemos que Cristo resucitó, ¿sí? Y hay promesas eternas. Así que, hermano, como dicen Romanos 8, que este breve tiempo de tribulación, este momentáneo, este pasajero, dice, no se compara con la gloria venidera que en Él, en Cristo, ha de mostrarse. Amado, nosotros tenemos que entender que no es aferrándonos a esta vida que vamos a poder lograr la vida eterna. Esto es morir a nuestra carne, a nuestros anhelos, nuestros deseos, y ¿qué? Tomaré mi cruz y le serviré, le seguiré. ¿Cada cuánto? Esta es la idea que da. La lucha es continua, diaria. Pero dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, entonces le hallaremos el propósito por el cual, hermano, mira, cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes un motivo, no hay depresión, no hay tristeza, no hay dolor, no hay sufrimiento que te pueda detener, porque tú tienes los ojos fijos, firmes en Jesús y en el galardón, hermano. Vemos esa hermosa revelación, esa hermosa palabra que Pablo le dice al joven Timoteo. Dice, Timoteo estaba contento, hermano, y si usted ve la vida de Pablo, era sufrir y sufrir y sufrir. Muchos predicadores dicen que cuando Pablo llegaba a una ciudad, dice, no preguntaba por las posadas, sino por las cárceles, cómo estaban, porque seguro iba a caer a la cárcel. Él había sido apedreado porque Dios, Jesús, le había dicho a través de Ananías que iba a sufrir por causa de su nombre. Y si hay un hombre que sufrió también, hermano,
por cumplir lo que faltaba, dice, de predicar el sacrificio de Cristo, fue Pablo, hermano. Pablo el apóstol. Pero ¿por qué Pablo no se arredró? ¿Por qué dice Pablo? Dice, perseguido, derribado, pero no destruido. Se levantaba, hermano. Lo apedreaban, lo sacaban, lo tiraban ya como muerto al basurero, al Guena, al basurero municipal, y al rato llegaban sus discípulos y se volvía a levantar. Y en lugar de huir, no, regresaba por la revancha. Le dice, este hombre está loco. ¿Cuántos dicen, bendita locura? O no, muchos ya dicen, no, es que eso de ser cristiano cuesta mucho. Le digo, no cuesta mucho, cuesta todo. Te cuesta todo, hermano. ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién puso el precio? ¿Quieres ser seguidor de Cristo? No, ser miembro de una iglesia, hermano, que le tiembla la mano para disciplinar, para exhortar, que no quiere ni hablar duro del pecado y todo. No, cualquiera, hermano, olvídate, ahí cualquiera puede entrar. No, la puerta es estrecha y el camino es angosto. El llamado a ser de la iglesia de Jesucristo es para los valientes, los que arrebatan, no para cualquiera. No es para aquellos que quieren estar bien con Dios y quieren estar bien con el diablo, porque no se puede participar de la cena, de la mesa del Señor. Tenemos el primer domingo de julio y usted va a ver que la asistencia baja. Dice, no, es que es la cena del Señor y eso, no, que es religión y todo. No. Hermano, hacer énfasis en la doctrina de santidad es religión. Hacer énfasis en la obediencia a los mandamientos del Señor, eso no es fariseísmo, no es religión. Eso es obediencia, ese es tomar tu cruz. ¿Por qué muchos no participan de la cena? Usted sabe la respuesta. Porque quieren seguir con el muerto ahí escondido. Porque saben y creen y saben que si comen indignamente la mesa del Señor, dice, muchos están enfermos y otros duermen, dice, porque el cristiano ya no muere, duerme. Por eso dice, entiende lo que vas a hacer, porque vas a participar del cuerpo místico del Señor Jesucristo, hermano. Por eso muchos cuando ven la mesa, no, y más si vienen de participar de las mesas del diablo, porque hay muchas historias, hermano. Pero volvamos. Entonces, nos manda a ser de Jesucristo. Jesucristo dice, determina seguirte, vas a ser mío, solamente mío, y Él es celoso, y Él dice que Él no comparte, no te va a compartir con nadie, porque Él abomina que su pueblo, sus hijos, adoren a otros dioses. Dice, Jehová es mi nombre, y es que celoso soy. Él no cela por amor. Tú amas a alguien. Vea la figura. ¿Y cómo te iría que tu amada o tu amado comparta con otro? ¿Cuántos dicen, yo mato? A él dice, pues, el amor libre. No, el que ama apasionadamente, hasta cuando está mirando por otro lado, dice, ¿a dónde está mirando? Sí, acá está el pan. Gloria a Dios, sonríe, el Señor le ama, hermano. Entonces dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermano, ¿a poco Dios no te cela? ¿Qué despierta la ira de Dios? ¿Por qué quedaron en el desierto postrados? Por idólatras. Sí, por adorar al becerro de oro. Los acababa de sacar Moisés, se perdió un momento y ya estaban adorando un becerro de oro porque decía, este es el Dios que te sacó de Egipto. ¿Y usted cree que hacemos mucha diferencia hoy día en las iglesias? No, estamos peores. Y lo que es más triste, con todo el conocimiento, no hay justificación. ¿Qué le vamos a decir? Es que no sabíamos, ¿no, hermano? Y menos en esta iglesia, y menos en las iglesias que se esfuerzan por predicar la palabra de Dios. Nadie puede decir, es que yo no sabía. Sí sabemos. Y al que más se le dio, más se le va a demandar. Ya si pecas voluntariamente, no te queda más que una expectación de hervor de fuego que ha de arder, ha de incendiar a los adversarios. Dios es amor. Dice pues, verso 26, porque mire la
la palabra que da aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprovechará? Amado, nosotros debemos buscar provecho en todo lo que hacemos, cierto o falso, a menos que uno no esté bien de los 5 sentidos. Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amado, cuando venga el día del juicio y estás perdido porque decidiste hacer tesoros en la tierra y no en el cielo, con ese tesoro que hiciste, cuando Cristo venga, tú vas a decir, ¿cuánto vale la recompensa, la redención de mi alma? No va a haber dinero que te alcance. Pero hoy día está la gracia. Hoy día puedes decir, venid y bebe y come sin precio. Es por gracia. Dios no es que no quiere que tengas tus bienes materiales, no. Pero aquí no se trata de los bienes materiales primero es su reino y su justicia. Y después, hermanos, si Dios se goza, es un buen padre, si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos dijo, tú no estés desesperado, hermano, pasó fin de mes y nos espantaríamos de cuánto hemos pagado, hermano. Y usted dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro viene de Jehová. ¿Y cuántos dicen amén? Y si no ha salido, ahorita levantamos una ofrenda, hermano, especial para usted. Pero ves la mano de Dios. El fin de mes, ¿cuándo fue el fin de mes? Y yo, bueno, pero eso es otra cosa, no lo voy a hablar. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué servirá? Si fuiste el más famoso, el más rico, el más dichoso por 70 años, 80 años, 100 años, ¿qué es eso comparado con una eternidad en el fuego eterno? Es absurdo, es no ser sabio, es no saber, hermano, sobre qué decidir. Por eso hay que decirle al Señor, Señor, que no se apague mi corazón. Señor, enciende la llama, porque el trabajo es mantener el fuego en el altar. Ese era el trabajo de los sacerdotes, y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hermano, avívate. Ora, estudia, lee, escucha, ayuna, gime, busca su rostro, porque esta es una lucha muy, muy fuerte, hermano. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí en el mismo capítulo 16 está algo que hemos visto en otras partes, porque recuerde, la división de capítulos y versículos, ojo con lo que le voy a decir, no es inspirada por Dios. Usted se va a dar cuenta que este versículo 27 es parte del capítulo 17. O sea, aquí en el capítulo 26, si se va a dividir, aquí debe terminar el capítulo 16. Pero ok, es solo para tener la referencia, pero nosotros seguimos leyendo lo que dice. Y aquí del 27 en adelante termina el capítulo 16. Yo le subí el título porque el título de la transfiguración está en el capítulo 17, pero yo se lo puse en el capítulo 27. La transfiguración o transformación son dos palabras sinónimas. Una cosa es transfigurarse y otra es transformarse. Vamos a estudiar un poco esta parte en esta media hora que nos resta. Y entre paréntesis, el título es El resplandor del Mesías. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? A revelar al Padre. Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué es lo que Él tenía que demostrar? Miren la humildad, hermano. Todavía Él esforzándose para que nosotros, la generación que lo recibió, los judíos primeramente, Él les estaba mostrando, créanme que yo soy. Si no me creen por mi palabra, créanme por mis hechos. Él se esforzó. Nadie puede decir que el Señor no se esforzó para decir, vengan a mí, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy. ¿Y el pueblo qué hizo? El pueblo judío. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabes qué? Vea la paradoja, hermano.
que estaba yo meditando sobre este tema, porque el Señor vino y se manifestó y lo rechazaron. Los líderes, el pueblo, manipulado por el liderazgo, lo rechazó, hermano. Pero miren la paradoja, que unos magos o unos sabios de Oriente, ¿cuántos eran? Melchor, ¿qué? Gaspar y Baltasar, y uno venía en un ¿qué? En un elefante, en un camello. O sea, son fábulas esas, hermano. Pero sí, ¿qué es lo que dice Mateo? Que llegaron estos hombres y que ellos veían los cielos y Dios a ellos les dio señales. Cuando los fariseos y los saduceos, ¿qué le exigieron a Jesús? Muéstranos señal del cielo para creerte que tú eres. Dios no le muestra al que le exige. Mira, estos sabios estaban buscando señales y tenían tal sensibilidad que ellos recibieron y entendieron que iban a ser el Mesías y que iban a ser en Israel, y desde su lugar ellos viajaron, hermano, con caravanas y cuidándose, porque las hordas salvajes, ellos llevaban tesoros para reconocer ¿a quién? Al rey. ¿Se da cuenta? Como aunque los judíos no lo recibieron, ya desde ahí estaba que unos no judíos sí fueron, lo encontraron, y ahí estaba Jesús, el niño, el nacido, y estaba María, y dice que ellos se postraron y adoraron ¿a quién? A Jesús, y le presentaron 3 presentes que cada uno simbolizaba lo que este niño representaba. Viene la segunda persona de la Trinidad, el Dios, y esto es glorioso, hermano, el Dios que viene de una virgen, que viene de una mujer, una adolescente, una muchacha que no había tenido marido, no, se iba a casar con José, y ella queda encinta, queda en estado por obra de Dios, Espíritu Santo, y en su vientre toma Jesús, Dios, el Mesías, forma de hombre. Él tomó el cuerpo ¿de qué? De un ser humano. Jesús, Dios, se revistió de carne, hermano. ¿Cómo ve eso? Son los misterios. Y que a mucha gente que quiere estudiar y meterse le vuela la cabeza porque dice, ¿pero cómo? Pero si es que Él vino como niño y Él es Dios, Él es Dios. Él es el verbo encarnado de Dios. O sea, en Él está escondida. Ese cuerpo puede retener toda la plenitud de Dios, dice Colosenses. ¿Se imaginan? Pero Él le avisó a los sabios que estaban viendo las señales y no eran judíos, ni eran fariseos, saduceos. No, ellos fueron sensibles, hermano. Por eso Él dice, y seré hallado de los que no me buscaron. Nosotros no lo buscamos, pero ahora nadie puede hacer que nosotros nos separemos de Él. Lo amamos con todo nuestro corazón, hermano. Aleluya. Y estamos aferrados a esa cruz, y estamos aferrados a nuestro Señor, y estamos aferrados a la palabra, y estamos en esa lucha por conocerle más y entenderle. Entonces vemos que estos extranjeros, no judíos, sí, son los primeros que le rindieron ya cuando Cristo viene. Son los primeros, no fue su pueblo. Fueron extranjeros los que lo reconocieron. Pero quiero hacer énfasis en qué, hermano, de que Él vino a decirle a Israel primeramente, a los judíos primeramente, como dice Romanos 1, que Él era el Salvador, que Él era la profecía del Padre en el Antiguo Testamento, que Él vendría, y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, hermano. Pero miren entonces, en el cumplimiento de los tiempos, Cristo viene y dice Filipenses 2, dice que Él se hizo carne, Él se humilló, porque no tuvo en cuenta el ser igual a Dios y no se humilló al hacerse hombre.
¿Por qué no habla de eso? Él se humilló, que en la condición de hombre, dice, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahora, cuando Cristo en el vientre de María se hizo Cristo, se hizo Dios, porque es la gestación virginal, o sea, no hubo hombre, no hubo varón. Dios hizo en el vientre de María. Pero ahí dice que el Verbo se hizo carne. Una cosa es vestirse, hermano, pero ahí no habla de vestirse, habla de y se revistió. ¿Se imagina? O sea, Jesús, la segunda persona de la deidad, de la divinidad, dejó y se sometió al tiempo y al espacio y habitó entre nosotros, dice Juan. Entonces, ¿qué es lo que aquí vamos a ver en la transfiguración? Usted ya lo sabe. ¿Qué es lo que vamos a ver? Le iba la vida al Señor en que quedara claro que Él era el Dios que nos vino a salvar. Dice, yo mismo, dice. Él mismo descendió y Él mismo ya en ese año Él se empieza a mostrar, ya están las multitudes, están los milagros, pero vean y vamos a ver lo que Él dice en el verso 27 del 16. Cambia y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Sí, aquí pareciera que está hablando de la parusia, de la segunda venida, y dice algo interesante, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerde que él viene hablando de ¿qué? De ganancias, de ganar. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si ha perdido su alma? Sí, él está hablando que cuando él venga, que cuando él se muestre, él pagará. Amados, ¿cuántos saben que Dios va a pagar? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, por lo demás solo me resta esperar. Dice que el juez justo ese día me dé ¿qué? Mi corona. Aleluya. Hermano, mire qué bueno es Dios, porque dice que Él no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho tiempo pasado y todavía seguimos haciendo, sirviendo a Dios a través de cuando servimos a los hermanos. ¿Se da cuenta? Amado, usted le podría decir, Señor, ya no importa que me pagues, ya con lo que hiciste quedo debiendo. Pero ¿sabe qué? Que encima de eso Dios trae recompensa. Dice que Él pagará porque Dios es fiel. Y Jesús lo dice. Dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ojo, de cierto os digo, mire, y aquí hay una de las cosas que dice uno, pero ¿cómo? Que hay algunos de los que están aquí, dice el Señor, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo fue eso? Ahora lo vamos a ver, solo déjame leerte Salmo 62:11. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. ¿Cuántos están oyendo que Él está diciendo que cuando Él venga, Él pagará? Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, está hablando Juan,
No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi premio, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa, yo soy el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Alguien tiene duda de que Él viene? Pero cuando Él venga, ¿vendrá por ti o contra ti? ¿Vendrá para tomarte porque eres suyo o para vomitarte y enviarte al horno de fuego? Esto es muy fuerte. Ahora, veamos cómo sigue la narrativa. Todavía tenemos un buen tiempo. Mateo 17 dice, 6 días después, ¿cuántos? 6 días después tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano, 3, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Muy solidario Pedro. Pero ¿qué nos narra Lucas? Que decía eso porque estaba aterrorizado y no sabía lo que decía. Dicen los otros 2, Marcos y Lucas, que narran el mismo pasaje. Dice que Pedro estaba fuera de sí. Hermano, ¿usted cómo estuviera? Si con el que ha caminado 2 ya para 3 años y le ha dicho: yo soy el Eterno, yo soy Dios, yo no tengo principio ni final, antes de que Abraham fuese yo soy, antes de que Jonás, y yo soy mayor que Jonás, mayor que el templo. Él les está diciendo, y usted dice: bueno, sí, y ya lo vi que multiplicó los peces, y ya lo vi que calma las tormentas, y hasta caminé con él en el mar, ya lo vi, pero todavía ¿qué? Pasó todo eso para que en ese capítulo que acabamos de pasar, en el 16, él dijera: porque tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ya iba ese hombre ¿qué? Ya como el que casi va a caer en una pelea, no noqueado, ya iba ya tocando, dando tumbos sobre las cuerdas. Pero ya cuando ve esto, imagínense, en una nube de gloria, Jesús, el Nazareno, entonces él se corre el velo de carne y deja mostrar la gloria de Dios. ¿Cómo le iría a usted ahí, hermano, hasta esos momentos? ¿Qué tiene? Como el sacerdote, el papá de Juan el Bautista, ¿no? Que le habló el ángel y le dijo, quedó mudo. Dicen: ¿cómo se va a llamar el niño? Pidió una tablilla para decir: se va a llamar Juan. ¿Cómo? Pero si en tu familia no es que así dijo el ángel. Pero eso está suave. Pero imagínate aquí la obra cumbre, hermano. ¿Qué es lo que marcó? Que él se quita, porque él estaba revestido de carne. Pero como dice la palabra, que en Cristo está toda la gloria de Dios. Lo hemos dicho, hermano, cuando vayamos al cielo, ¿a quién vamos a ver? Tú no puedes ver a Dios, porque los cielos de los cielos al Padre no lo podremos ver, porque para que pudiéramos ver al Padre tiene que compactarse, y Dios se compactó para bajar a la tierra. ¿Cuánto pudiera haber medido Cristo? ¿Unos 70, unos 80? No nos dice, hermano, pero toda su gloria, wow, se compactó y se metió en este cuerpo de carne. Yo no lo entiendo, no sé si usted lo entienda. Me explota la cabeza, hermano, cuando me pongo a ver eso.
Sé que toda la plenitud de Dios, ¿toda la qué? Toda la plenitud de Dios, hermano, el pleró, su gloria, porque dice que Dios es espíritu, y tú llegas al cielo, ¿y dónde vas a ver al Padre? No lo vas a ver, pero el que ve al Hijo es el Padre. Así que Jesús le dijo eso, y como que no estaba muy seguro, entonces ¿él qué hace? Apocalipsis. O sea, corrió el velo de carne. ¿Y qué le mostró? Por eso es que esto es tremendo. Es la gloria del Mesías. ¿Y a quién se los mostró? A tres de ellos. Dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Dónde ves esto, hermano? Rostro de sol. Esto lo vemos en Apocalipsis. Cuando Él venga dice que su rostro será como el sol. De sus manos saldrán rayos. Y he aquí, encima de eso, aparece a un lado Moisés y del otro lado Elías. Sabemos, Moisés representando a la ley y Elías a los profetas. ¿Y saben qué? Que nos dicen que estaban hablando con él acerca de su partida. Sí, tú tienes que leer Marcos y Lucas y Mateo, pero nosotros estamos estudiando Mateo. Pero dice que estaban hablando, ellos vinieron del cielo, Dios lo permitió, y Moisés y Elías estaban hablando de su pronta partida. Él iba a regresar, pero el Padre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, ¿cuál es su propósito en el Evangelio? ¿Cuál es su propósito? Es mostrarle al ser humano caído que es verdad, que es verdad, que es verdad, que Jesucristo es el Verbo de Dios, que Jesucristo es Dios, el perfecto Dios, viniendo a morir en la cruz del Calvario, haciéndose maldito por nosotros. Si eso no te revienta el alma, no sé qué te lo pueda reventar. Tanto nos ama, tanto nos ama. Y no fue un profeta y no fue un buen hombre. Él es Dios en la carne, Él es Dios en la carne, Él es Dios en la carne, hermano. Y toma a Pedro, y toma a Jacobo, y toma a Juan. Pero mira qué más sigue en el verso 5. Mientras él aún hablaba, ¿quién? Pedro, porque Pedro estaba groggy, no sabía ya lo que decía. ¿Cuántos dicen pobre Pedro? Lo traen caminando en el mar, lo traen acá, lo traen allá, y él recogiendo cestas de pan, y luego, después de que él hace esa confesión, yo te digo que tú eres el Cristo. Mira, él se lo acababa de decir. Yo te digo que tú eres el Mesías. Yo te digo que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Jesús? Y todavía te falta más, Pedro. Todavía te falta un poquito más, Pedro. Verás mi gloria. Pero ¿cuántos entienden que lo que les está diciendo? Aquí habrá algunos que no gustarán la muerte, que no morirán hasta que vean al reino, al Hijo viniendo en su poder y su gloria. ¿A qué se refería? A que 6 días después, una semana después, Él se los llevó a ellos 3 a un monte alto, y a ellos 3 los escogió. ¿Para qué decirles? ¿Qué escribe Juan? Hablando en Juan 1:14, dice, y vimos, y el Verbo de Dios, y vimos, ¿qué dice Juan? Y vimos su gloria. ¿A qué se refiere? ¿Cómo quedó Juan? Jacobo fue muerto, pero ¿cómo quedó Pedro y Juan? Su vida, tu vida pudiera ser igual, hermano. No que un ángel te visitó, no, que el mismísimo Mesías en carne se te mostró que Él era el Dios eterno. No. O sea, estaba groggy. Dice, y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Quiero que usted se meta en eso, en esa situación de Pedro, Jacobo y Juan, hermano. Y encima de todo eso, dice que escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Amado, a 3 hombres se le manifestó ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Moisés y Elías. Hermano, el reino de Dios bajó ahí con todo su poder.
Y él se los dijo: va a haber algunos que no van a gustar la muerte hasta que me van a ver el reino. El reino está donde el rey está. Si el reino no es que veremos el reino viniendo, no, dice: arrepiéntanse porque el reino de Dios está. Porque si el rey está, el reino está. Pero va a haber el día en que todo ojo le verá. Pero aquí, ¿qué, hermano? Una primicia, 3. Al oír esto, los discípulos, aquí ya no solo fue Pedro, Jacobo y Juan, aquí los 3 se postraron sobre sus rostros. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? Una tusa, un algo se queda pequeño. Me entierro ahí en la arena, en la tierra, en lo que sea, hermano. Se postraron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? Gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó. ¿Cómo crees que habrán respondido? Bendito brinco que han de haber pegado. Y dijo: levantaos y no teman. Y alzando ellos los ojos, ¿qué? ¿Qué dice? A nadie vieron sino a solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, usted que tiene mucha imaginación, ¿cómo cree que iría Pedro, Jacobo y Juan? No, que un templo que cayó la gloria de Dios y salieron borrachos. No, imagínense, allí descendió el reino, hermano. Y ellos lo vieron. ¿Usted cree que Pedro le iba a tener miedo a alguien después de eso? O sea, no debería haber tenido miedo. Mas sin embargo, ¿qué? Lo niega. ¿Cómo? Gente que vio la gloria de Dios y luego lo negó, sí, pero hay que ver el final de la historia. Porque luego Pedro, ya anciano, dice de una manera hermosa, dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:16, mire ahora lo que él escribe. Porque hay cosas, hermanos, experiencias que tenemos con Dios. Y dice uno: oye, pero es que vi esto, vi el otro, sí, pero tiene un momento de maduración. Cuando alguien dice: oye, ¿qué le pasó al hermano que ya no es igual? Es que lo que tenía ahí en reserva, hermano, se manifestó. Y como ya creció, porque de momento no lo puedes llevar, hermano, una revelación de ese tamaño no hay mente que la pueda llevar. Pero ya Pedro, anciano, mira cómo escribe de ese evento. Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas o artificiales, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice: y nosotros, ¿a quién se refiere? A él, a Jacobo y a Juan, pero Jacobo ya no estaba. Pero ¿quién sí seguía? Juan, él y Juan. Y él dice: nosotros somos testigos, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y ahora dice: tenemos también, o sea, él está hablando de la revelación, pero dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amado, entonces debemos entender y nos debe quedar claro de esta revelación. ¿Qué es lo que le muestra Dios a Pedro, Jacobo y Juan que es para nosotros? Que lo que a Dios le importa, lo que a Dios le interesaba y estaba en ese plan de comprobar, mostrarle a sus discípulos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Porque recuerde que en eso venimos del capítulo 16. ¿Qué reconoció Pedro por el Espíritu? Que Él era el Hijo del Dios Altísimo, del Dios viviente. Pero Dios lo dejó ahí. No, fue más allá. Ahora,
¿Por qué Dios tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Por qué a ellos? Porque recuerde que hemos venido estudiando que dice que Él no ha venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplir la ley. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, hermano, está algo que se llama leyes sobre los testigos. ¿Sí? Dice Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio ¿de qué? De 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Por qué se llevó a 3? Porque Él no vino a cancelar, a violar la ley, sino ¿a qué? Dios mismo se sujetó. El Dios del cielo se humilló como hombre y las leyes que Él había mandado para Israel, Él las cumplió. Y Él dijo, se necesitan testigos para que esto quede claro, y se llevó ¿a cuántos? A los que Él puso, a 3. ¿Sabe que en los países que todavía hay reyes, el rey queda excluido de obligaciones del pueblo? ¿Sí? O sea, él no paga el impuesto, él es libre, él es el dueño, él es el amo en esos países que todavía quedan, Inglaterra, España. Pero el rey se humilla ¿cuándo? Cuando va a jugar un deporte, no es que porque sea el rey, sí, dale la pelota y que meta el gol porque es el rey. No, el rey, ¿qué hace? Se mete bajo la ley del pueblo. Es como si fuéramos a jugar un partido de fútbol, ¿no? Y me dieran la pelota. No se la quites porque es el pastor. No, ya ahí no se excluye a nadie. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando Él se hace carne, dice, eso no. Pero es que ¿qué es lo que vemos de nuestro Dios maravilloso? Que Él es el dueño de todo y Él, el Rey de reyes, Señor de señores, se mete a las reglas de la tierra y Él dice, yo me someto a la ley de Dios porque Él obedeció. Si Él no hubiera llevado testigos, ¿Él qué estaba diciendo? Dice que Él obedeció. Él es el Cordero sin mancha, Él vivió, por eso Él vivió una vida que nadie podría vivir, hermano. Dice por eso la ley, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces investigarán, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Vea qué tremendo. Nosotros vamos a ver cuando en Mateo 18, termino, deme 5 minutos, el capítulo que sigue, allí vemos algo, hermano. En Mateo 18, en el versículo 15, dice así, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, él viene hablando aquí de llaves, de atar, de desatar. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, ojo, toma aún contigo ¿a cuántos? A 1 o a 2, para que en boca de 2 o ¿cuántos? 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, llévalo con Pedro. ¿Con quién? Se da cuenta que Pedro, hermanos, si queremos arreglar un asunto, ¿dónde encontramos a Pedro ahorita? ¿O será que nos atienda el Papa en el Vaticano? ¿Ve? Se da cuenta que esa autoridad que se le da a la iglesia. La iglesia tiene que dirimir entre situaciones así, hermano. Y como ya son 8:05, nos vamos. Se acabó. ¿Cuántos van hasta aquí?
¿Cuántos van como Pedro? Así? O sea, el Dios eterno. ¿Y qué les dice el Señor? No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, ellos se callaron. Por eso ya Pedro, cuando pasa y que es derramado el Espíritu en Hechos capítulo 2, ya no le tuvo temor a los asesinos. Le dijo, ustedes lo mataron. Ustedes, dice, mataron, crucificaron al Rey de Gloria. Pedro tenía miedo. Hermano, es que tú ya no le puedes meter miedo a alguien que ya no valora su vida. Dice el Señor, no le temas a aquellos que pueden, ¿qué? Matar el cuerpo, pero ya nada pueden hacer. Teme a aquel que después de que mate el cuerpo, tomar en la resurrección, segunda muerte, el cuerpo y el alma, y confinarte al fuego. A ese temamos. Padre, tantas gracias, Señor. Ciertamente hablamos, leemos, queremos entender y sabemos que si no es por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ilumines, que nos ayudes, que nos hagas rema, ciertamente son palabras, Señor, tu palabra viva, tan alta, Señor, tan grande, tan maravillosa, que te hayas mostrado, que te hayas esforzado en convencernos a esa primera generación y sigues luchando, Señor, tu Espíritu Santo para convencernos de pecado, convencernos que seguirte a ti no es pérdida, sino ganancia, 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 ganancia eterna. Señor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque ciertamente somos polvo, somos soplo que sale y no vuelve, Señor. Pero te suplicamos que alumbres y hagas crecer tu palabra en nosotros cada día más, Señor. Ayúdanos para poder darle razón al mundo de por qué creemos como creemos, porque tú has hecho el milagro mayor en nuestras vidas. A ti, solo a ti sea la gloria. Que el rostro de Dios alumbre sobre ti y tu casa, hermano. Te acompañe y tenga de ti paz. Que la paz de Dios sea en tu vida. Dios te bendiga, hermano. Cuídate mucho. Amén.